Gálatas capítulo 5. Es una pequeña oración, mis hermanos, y bueno, comenzamos. Damos gracias, Padre, en esta hora, por la inmensa misericordia, Señor, que tú has tenido con nosotros, de concedernos, Señor, conocer a tu Hijo y aún más ser conocidos por Él. Gracias por esa gracia derramada sobre nosotros, pecadores, reos de muerte, pero redimidos para salvación, para ser hijos, para ser herederos y coherederos por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido salvar a pobres como nosotros. Nos concedes ahora ser alimentados, edificados, sostenidos por medio de tu palabra y tu Espíritu, Señor, que mora ahora en nuestros corazones. Te rogamos, sigas derramando hoy también de tu gracia sobre nosotros, Señor. Que nos ayudes a hablar tu palabra, escuchar tu palabra, aprender tu palabra, vivir tu palabra. Gracias por esta epístola, gracias por lo que vienes enseñándonos. Que hoy también sea así, Señor. Que bendigas al que habla, Señor, que le des sabiduría, diligencia y expresar tu palabra. Y a todos los que oímos, Señor, nos des esa vida que tiene tu Espíritu para poderla vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar firmes en esa libertad que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a comenzar, como les decía, un nuevo capítulo, mis hermanos, el capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Pero conviene que hagamos un repaso porque entramos en una nueva sección. No sé cuántos se acuerdan cuando explicábamos al principio y hemos recordado varias veces la sigla DEA, como decimos la DEA, ¿no? Que es defiende, explica y aplica, ¿no? Entonces, en los primeros 2 capítulos de la Epístola a los Gálatas estuvimos viendo la defensa. ¿Defensa qué? La defensa apasionada que hace el apóstol Pablo, tanto de su ministerio como del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que él les había predicado a los Gálatas, el Evangelio que Pablo, y como él también explica y va desarrollando en el capítulo 2, llegando al 3, explica cómo no solamente el Evangelio que Pablo predicaba, sino que todos los apóstoles predicaban. El único evangelio que puede dar salvación, porque como recordamos, en Galacia, entre las iglesias que había en Galacia, en esta región, se habían introducido falsos maestros judaizantes que querían arrastrar a los discípulos nuevamente a sumar a la gracia de Dios, al evangelio de nuestra salvación, las obras de la ley para justificarnos, para ser aceptos por Dios, para ser perdonados. Y eso es algo que indignaba a Pablo. Entonces vimos en los primeros capítulos esta defensa apasionada, donde le decía, maldito el que predique otro evangelio, o sea, anatema. Que no buscaba agradar a los hombres. Luego hace un breve recuerdo de su autobiografía, de cómo él mismo fue salvado por el Señor por causa de la gracia de Cristo, siendo el perseguidor de la iglesia y llamado al apostolado. Luego estuvimos viendo en el capítulo 3 y el 4 la explicación de este evangelio que él venía defendiendo. Entonces él empieza a hacer una defensa argumentativa de lo que es la justificación solamente por la gracia de Dios, solamente por medio de la fe en Jesucristo. Una justificación que no es por las obras, una justificación que nadie se puede ganar por méritos propios, una justificación que Dios da gratuitamente. Entonces se pone a explicar con varios pasajes y vamos a ver, vimos a Pablo bastante acudiendo a la experiencia pasada de los Gálatas, cómo ellos recibieron el Espíritu Santo, cómo Dios les suministró dones por medio de él y lo hizo de una manera gratuita, sin pedirles nada a cambio, no por las obras que ellos hubieran hecho, sino únicamente por causa de la fe que ellos habían tenido en el Evangelio. ¿No? Y luego los vuelve no solamente a ese ejemplo propio de ellos, sino luego los lleva a las Escrituras. Los lleva a la historia de Abraham, cómo Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Y luego otra vez en el capítulo 4 vuelve a hacer lo mismo. Él vuelve a acudir a la experiencia pasada de ellos, de su conversión, incluso cómo él les llevó el Evangelio y cómo ellos lo recibieron con gozo, tanto al mensaje como al mensajero, para luego otra vez volverlos a las Escrituras. Lo cual nos remonta a nuestro último estudio, donde el hermano Pablo venía enseñando esta porción. Esta última porción del capítulo 4 nos habla de una alegoría. La alegoría de Sara y Agar, entre Isaac, el hijo de la libre, e Ismael, el hijo de la esclava. Un hijo que representa el Sinaí, donde fue dada la ley de Moisés,
y otro, y la Jerusalén terrenal, y otro que representa los hijos de la libre, la Jerusalén celestial. Entonces Pablo viene concluyendo que nosotros somos ¿qué? Hijos de la libre. Que no somos nacidos en esclavitud ni para esclavitud, sino para libertad, para las promesas que Dios ha dado por gracia a su pueblo. Entonces somos hijos de Dios, somos hijos libres. Y así es que llegamos al capítulo 5, donde hoy vamos a comenzar una parte que ya es aplicativa. Entonces ya Pablo viene defendiendo el Evangelio, viene argumentando el Evangelio que él defiende, que él predica. Ahora Pablo quiere demostrar que esto no es solamente un asunto de conocimiento, es un asunto práctico, un asunto que tiene unas implicaciones. El Evangelio, hermanos, lo creemos, pero también lo vivimos, lo experimentamos en nuestra vida diaria. Entonces, esto es bien importante, la aplicación del Evangelio que Pablo viene enseñando y defendiendo. Porque nuestra fe, hermanos, es más que solamente algo intelectual. De repente los maestros judaizantes decían, eso la gracia suena muy bien, pero vamos a ver en la práctica, Pablo, vamos a ver a qué lleva la gracia. Ellos acusaban a Pablo que él promovía una vida de libertinaje, que tanta gracia, Pablo. Sí, es mucha gracia, ¿no? Hay que poner un poco de ley, es que gracia más ley, Pablo. Eso es lo que estaban enseñando los maestros judaizantes. Sumarle al Evangelio de la gracia las obras de la ley. Y yo decía, no, es que está como desequilibrado el apóstol Pablo. Toca ayudarlo un poco. Toca meter ahí la ley de Moisés. Moisés le puede ayudar a Pablo, para que Pablo entienda cómo es el asunto. Entonces venían pervirtiendo el Evangelio de la gracia y engañando a los gálatas con estos argumentos falsos. Decían, eso que enseñó Pablo, como que a Pablo le dio un poco de pena, le cuesta como ser rígido. No les explicó esta parte, nosotros le vamos a explicar que hay que sumar las obras de la ley. Entonces Pablo dice, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Él viene defendiendo el Evangelio que solamente es por la gracia de Dios que hemos sido salvados, solamente a través de la fe que hemos sido justificados. Entonces así comienza el capítulo 5. Pablo va a hablar de estas implicaciones. Y a lo largo del capítulo 5 vamos a ver que él va desarrollando estas aplicaciones de qué es la libertad cristiana. Porque ya vino hablando que fuimos hechos libres, que somos hijos de la libre. Pero, ¿qué significa eso de ser libres? ¿Cómo se vive la libertad cristiana? ¿Cuáles fueron las implicaciones prácticas? En las últimas enseñanzas hemos visto un poco cómo podemos usar nuestra libertad como cristianos para renunciar a nosotros mismos, sacrificarnos a nosotros mismos para los propósitos de Dios. Vimos un poco cómo Pablo él quería que ellos hicieran como él, porque él se había hecho como ellos. Cómo Pablo vio su propia libertad para renunciar y llegar a ellos. O sea, Pablo primeramente él fue un ejemplo para ellos, que hoy vamos a recordar también, cómo él fue un ejemplo de qué es ser un hombre libre en Cristo. Y él va desarrollando esto y va a ir llegando al fruto que viene de recibir el Espíritu Santo. Un fruto que no es fruto de la obra de la carne, de sus obras, de la ley, sino que viene solamente por el Espíritu. Entonces él va a ir desarrollando y va a dar un equilibrio para que ellos entendieran que Pablo no estaba diciendo que hay que vivir en libertinaje, sino ser sustentados por la gracia de Dios para tener una vida de libertad, de verdadera libertad. Y ahí llegamos al versículo 1. Hoy vamos a ver, hermanos, solo un versículo, porque vamos a estar haciendo bastante introductorios en este asunto de la libertad y esta aplicación. Entonces, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Entonces Pablo dice, estad. Tienen que estar pues. ¿Por qué dice pues? Porque viene hablando, somos hijos de la libre. Si somos hijos de la libre, estad pues firmes en esa libertad con que Cristo ya los hizo libres a través de ese nuevo nacimiento. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Ahora, yo se los voy a leer en la versión Reina de Biblia de las Américas, que dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez a yugo de esclavitud. Me parece interesante como esta versión de Biblia de las Américas, la Biblia textual y la Reina Valera del 77, traducida por nuestro hermano La Cueva, todas la traducen de esta manera, que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Qué interesante, hermanos, que nosotros nacimos libres, hechos libres por Cristo, o sea, nacimos de nuevo,
en Él, por medio de su Espíritu, en libertad, pero para libertad. Es muy interesante cómo lo expresan estas versiones. Entonces, primeramente, hoy quiero resaltar 5 puntos que podemos extraer de este versículo en cuanto a esta libertad que tenemos ahora en Cristo. Primeramente, Él nos hizo libres, dice Pablo. Fuimos hechos libres por Cristo. Él nos libertó. Ahora, obviamente, si fuimos hechos libres, significa que antes, ¿qué? Antes no éramos libres. Hay un aspecto negativo que está implícito ahí en ese versículo. Si fuimos hechos libres, porque antes no andábamos en libertad. Los Gálatas no andaban en libertad. Entonces, ¿cómo era eso de ser liberado por el Señor Jesucristo? ¿Cómo era antes nuestra vida? Pues tanto los Gálatas como nosotros que éramos antes, hermanos, esclavos. Esclavos del pecado, esclavos del maligno, esclavos de la corriente que hay en este mundo, donde los hijos de desobediencia van y hacen sus propias maquinaciones y viven según el sistema corrompido de este mundo, para las cosas de este mundo. Y es un sistema que trae esclavitud. Algunos tal vez antes de llegar a Cristo pues estaban ahí, algunos tal vez estaban contentos y cómodos ahí en la esclavitud del mundo. Tal vez otros estaban en medio de sufrimientos, de pesares, otros aún desesperados, sin saber más qué hacer con su vida. Pero al fin y todos fuéramos felices o estuviéramos tristes, éramos esclavos. Algunos eran esclavos felices, otros esclavos atormentados. Pero todos vivíamos en una esclavitud. Ahora, por el contexto, obviamente lo que tiene el apóstol Pablo, él no se refiere tanto a esa esclavitud. Aunque eso es cierto, porque Pablo ya tocó que ellos antes fueron esclavos de los ídolos, y nosotros también hablamos de eso aquí, ¿no? Como nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos en un sistema de esclavitud, fuera un sistema legalista o fuera un sistema que prometía supuesta libertad, éramos esclavos. Pero Pablo aquí viene hablando de la ley. Acordemos que viene hablando que esa Agar simboliza ahí como la ley, como el monte Sinaí, que produce hijos para esclavitud. Y que Sara, a lo contrario, hijos como Isaac, hijos de la libre, hijos para libertad. Entonces, cuando él habla que antes éramos esclavos aquí, por el contexto que viene siguiendo, lo más probable es que se refiera a la esclavitud que viene por medio de la ley. ¿No? Jesús nos hizo libres de la esclavitud de la ley. Pablo ya presentó antes a la ley como el ayo, ¿no? Como un siervo que nos preparaba, nos tenía ahí encerrados para el momento que la fe fuera revelada. Pablo también la presenta como una esclava que da hijos para esclavitud, pero ahora también lo presenta como la esclavitud en sí misma. Ahora ya sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Estamos hablando del aspecto de procurar la salvación por medio de ella, de procurar la justificación, de procurar perfeccionarnos por medio de nuestras propias obras. Ese es el contexto que, acordémonos que Pablo se refiere al aspecto negativo de la ley, no en el aspecto positivo que también lo tiene. Entonces, ¿cómo la ley nos esclavizaba antes? ¿En qué aspecto negativo la ley era esclavitud para nosotros antes de ser libertados por el Señor? Primeramente, porque antes nosotros por medio de la ley tratábamos de ganarnos nuestra propia salvación. Antes por medio de nosotros procurar guardar mandamientos, creíamos que así Dios nos iba a aceptar. Tal vez le pasó a usted en el catolicismo. Si yo voy y me confieso, hago mi penitencia, Dios me va a perdonar. Entonces estaba cautivo en un tipo de sistema de ley. Usted pensaba que por sus propias penitencias, su propia limosna, sus muchos flagelos, tal vez, o ir de rodillas a la Virgen de Chiquinquirá, Dios le iba a perdonar sus pecados. Y usted se iba a justificar. Si usted pecaba, usted rezaba y entonces usted la empataba. Entonces, de esa mentira, éramos esclavos. También estábamos esclavizados por causa de nuestra conciencia. Mientras más procurábamos en cualquier sistema legalista que estuvimos antes, religioso, de procurar nuestra salvación por medio de guardar esas obras, más conscientes éramos de ¿qué? De que no podíamos guardar esa ley. De que terminábamos siempre embarrándola, siempre pecando, siempre siendo hipócritas. Por más que procuramos, y el hombre más religioso le va a pasar, mientras más religioso intente ser, más se va a notar su hipocresía, más se va a notar su pecado, y más la conciencia nos va a acusar. Eso es también un sistema de esclavitud, un sistema de opresión. Ahora, Dios lo diseñó para nuestro bien, para que la conciencia nos acusara por medio de la ley para llevarnos a Él. Pero el que no va a Cristo vive en una esclavitud constante, porque no ve ninguna salida, solamente puede ver sus errores, solamente puede ver sus fallas, pero no puede salir de ellas. Es un esclavo oprimido. También estábamos esclavizados bajo maldición, ¿no? Porque la ley trae maldición para esta vida, o sea, trae consecuencias para esta vida y trae maldición eterna
¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No, porque nosotros somos malos y pecamos contra Dios y su ley nos acusa justamente y demanda que seamos maldecidos, demanda que seamos exterminados, borrados de la faz de la tierra, porque no somos precisamente maravillas. La ley muestra que somos malos y necesitamos un Salvador. Pero si solamente conocemos la ley y no conocemos el escape, nos mantiene bajo un temor constante. Soy digno de la condenación. ¿Qué voy a hacer? No hay esperanza para mí. Entonces acabamos en una esclavitud, oprimidos y sin esperanza, expectantes de un juicio venidero, del cual no podemos librarnos por nosotros mismos. Y eso nos va a hacer ¿qué? A ser esclavos del temor. ¿Cuántas personas en este mundo, hermanos, que su conciencia los acusa, que son conscientes de que hay un juicio porque la conciencia se los muestra, la creación revela la ira de Dios? Algunos conocen la palabra, otros por medio de la propia creación tienen testimonio. Hay un castigo para los malhechores. Y el hombre vive en un constante... Yo conozco, hace poco a mi esposa le escribió una chica atormentada, queriendo hasta quitarse la vida. ¿Por qué? Porque, hermano, sin el Señor en este mundo, solamente con la ley, solamente con nuestra conciencia acusándonos, estamos llenos de temor, incertidumbre, sin ninguna esperanza. Y así, hermanos, hay un montón de personas en el mundo esclavizadas, bajo leyes, bajo rituales, bajo sistemas que les prometen libertad, pero que les trae es esclavitud. Y con la ley de Moisés no es diferente. La ley de Moisés, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como un medio para intentar ganarse la salvación, es algo que solamente produce hijos para esclavitud y más nada. Entonces, éramos esclavos. ¿Pero qué pasó? Cristo nos hizo libres. Entonces ya somos libres. Es lo que Pablo intenta explicar a los Gálatas. Ustedes ya son libres. No tienen que seguir en la esclavitud de la ley. Cristo para libertad nos hizo libres. Para libertad fuimos hechos libres. La ley se presentaba como un medio, aquí es presentada como un medio de esclavitud, un medio de opresión, como una mujer esclava que va dando hijos solamente para ser encadenados. Nuestro Señor Jesucristo es aquí presentado como el libertador, el que nos hizo libres para libertad. El Evangelio como nuestra declaración de independencia y nuestra fe como un acto de emancipación. Pablo puede evocar o hasta recordarles, él podía usar hasta las Escrituras para mostrar ese ejemplo como Moisés fue usado como un libertador. Allá en Levíticos Dios mismo dice que le había quebrado el yugo de esclavitud cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora nosotros tenemos un mayor libertador en Jesucristo, que ha roto el yugo del pecado, el yugo del temor, el yugo de la condenación, el yugo de la maldición de sobre nuestras vidas y nos ha dado libertad. Entonces Cristo nos hizo libres para no tener que estar ya buscando nuevamente nuestra salvación por medio de obras muertas. De una observancia de una ley que no puede perfeccionar, como enseñó los Gálatas, no puede impartir vida a nadie. Libres de la maldición de la ley que era contra nosotros, ya no estamos bajo una maldición latente, la ira fue removida. Ahora tenemos el amor de Dios por medio de Jesucristo para ser experimentado en nuestra vida, tenemos su Espíritu. Somos libres del temor ahora al castigo eterno y a la ira venidera. El mundo puede seguir en temor porque no se ha arrepentido y no ha querido confiar en el Señor. Pero nosotros no esperamos un juicio eterno, una condenación eterna o a la siguiente obra mala que haga perder mi salvación. El cristiano ya no vive en ese constante temor. Somos libres del poder del pecado, libres del poder del maligno, libertados para despojarnos de esa corriente de ese mundo que aún nos quiere mantener en esclavitud. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos hizo libres. Y eso nos lleva al tercer punto, hermanos. Porque ahí dicen, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿para qué fuimos hechos libres? Para andar en libertad. Normalmente, hermanos, cuando un esclavo era redimido o comprado, no era para ser puesto en libertad. Era para que llevártelo a tu casa y ahora él te sirviera a ti. Eso era lo normal en aquella época, que tú continuaras en esclavitud. Ahora no es para eso que Cristo nos hizo libres. Pero Cristo, el Hijo de Dios, hermano, Él nos hizo libres para andar en libertad. Porque Él mismo dijo, si el Hijo os hiciera libres, si os libertares, seréis realmente libres.
Entonces, Él no nos libertó para seguir en esclavitud. Él nos libertó para caminar, andar en libertad. Esa libertad es la que Pablo va a venir aquí explicando en el capítulo 5. Cómo es ese andar en libertad. Cómo es esa libertad que nos ha dado. Entonces, es un concepto importante. Porque los judaizantes decían a los gálatas que aunque Cristo los libertó, ellos tenían que volverse a la esclavitud de la ley. Que aunque habían salido de un yugo, de sus religiones paganas, de sus ídolos, de una servidumbre a ídolos muertos, a demonios, como veíamos la vez pasada, ellos tenían que ahora volverse a la esclavitud de las obras de la ley para alcanzar como el favor de Dios, como ser aceptados delante de Dios. Es como si dijeran, soy libres para seguir siendo esclavos. Eso es lo que ellos estaban diciendo, eso es lo que Pablo quería hacerles entender. Cristo no los hizo libres para seguir en esclavitud, para volverse de un tipo de esclavitud pagana a un tipo de esclavitud judaizante. Esa no era la libertad que Cristo estaba prometiendo. Por eso Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Él derramó su sangre, dio su vida, se dio a sí mismo en rescate, en sacrificio para salvar a los pecadores. Él nos redimió de la maldición que nosotros merecemos por nuestros pecados. Pero ¿para qué pagaría un precio tan grande el Señor? ¿Para que sigamos siendo esclavos? ¿Para que continuemos en esclavitud? ¿Para que aún procuremos aceptarnos ganarnos el amor de Dios, su aceptación, su perdón, su amor, su justificación? ¿Para qué? ¿Para qué pagar un precio tan grande si nos va a volver a esclavizar? No tendría ningún sentido. Entonces Pablo dice, no, Señor no los libertó para volver a estar en esclavitud. Como también dice en Romanos, ¿no? Que no nos dio su espíritu para volver a estar en temor, sino porque ahora pudiéramos clamar, Abba Padre. No es para otra vez estar en temor, no es para otra vez volver a un yugo, como el que estábamos antes, pero diferente. No es como un intercambio de dueño, como decíamos en aquella época. En ese sentido, aunque sí tenemos un dueño, el Señor, pero no es como la esclavitud que teníamos antes, o que ellos querían volverse ahora a los Gálatas, volviéndose a la ley. Él pagó el precio de nuestra libertad. Entonces sería una insensatez, una locura, seguir viviendo para intentar volver a ser esclavos de la ley. Si ya fuimos hechos libres, es para andar en libertad. Entonces, hermano, cuando usted ve un judaizante, ¿sabe lo que usted está viendo? Cuando usted está viendo a alguien que procura seguir viviendo la ley, guardar las fiestas, someterse a ciertos tipos de alimento para ganarse el favor de Dios, para justificarse, usted está viendo a alguien que quiere continuar siendo esclavo. Tenga ese pensamiento cuando usted venga a hablarle a un judaizante. Piense que es como que él no se da cuenta que está siendo usado para esclavizar a otros. Como un tratante de esclavos. Como si uno que viene a encadenarlo. Y es importante que usted lo vea así, hermano, porque así usted se va a percatar del peligro en que usted está si usted se pone a prestar oídos a esas fábulas, hermano. A esos cuentos de que la ley lo va a libertar, de que la ley le va a dar paz, de que la ley va a hacer que usted tenga una vida más recta con el Eterno y que el Señor lo va a bendecir más. Usted va a experimentar la bendición. Y algunos de una forma muy sutil. Algunos hasta sin querer hacerlo, hermanos, pero eso no quita el peligro. Está viendo un esclavista. ¿Usted ha visto esa película antigua donde iban los esclavistas, capturaban pueblos, los llevaban en barcos y los venían a otro continente? Era algo terrible. Solo que como vemos a alguien venir con una barba larga, una kipá, y no vemos ahí con una lanza y con unas cadenas, pensamos que no pasa nada si lo escucho, ¿no, hermano? Piense que esa kipá, hermano, con la que viene él y con todos sus mentiras judaizantes, es una cadena que se la viene a poner, unos grillos bien pesados, que luego usted le va a costar andar en el espíritu porque usted va a querer agradar a Dios en su propia carne. No va a poder. Es como quien le dan la grandiosa noticia que su fianza fue pagada, solo para aferrarse a los barrotes. No me quiten de aquí, déjenme aquí, que aquí está la bendición. Tú aferrado a los barrotes de una cárcel y tu fianza ya pagada. Así son aquellos que se quieren volver a la ley para ser justificados, para buscar una falsa libertad en ella. Nuestro hermano William Hendricks dice, ¿no sería ridículo imaginar que Cristo nos hubiera abierto las rejas de nuestra cárcel? ¿Y con qué costo? Dice nuestro hermano. ¿Tan solo para transferirnos a otra prisión? ¿No sería irónico, hermanos? ¿No sería ridículo imaginar a Cristo pagando semejante precio solamente para eso?
Sin duda lo es, hermano, y a veces no somos conscientes. ¿Por qué? Porque creemos mentiras. Mentiras que están diciendo para esclavizarnos. El cristiano, a diferencia del viejo hombre, nació de nuevo como un hombre libre, para andar en la libertad. La libertad que puede andar, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora, miren que dice que Cristo nos hizo libres, no dice que nosotros nos hicimos libres, porque ¿qué prometían los judaizantes? Sí, listo, Cristo pagó la primera parte, ahora nos toca pagar la segunda parte y ahí es que tú tienes tu libertad. Hermano, eso suena como las traficantes de mujeres, que la llevan a otros países, dicen, bueno, ahora tienes que pagarme el apartamento que te di, y tienes que pagarme, o sea, prostituirte para que te dé tu pasaporte, y un montón de cosas. ¿Y sabes cuándo terminan de pagar su deuda? Los traficantes nunca, quedan esclavizados para siempre. Y así es esa mentira judaizante, hermanos, que nos promete libertad. Dice, listo, Cristo pagó esa parte, pero tú tienes que pagar la tuya ahora, para ser realmente libre. Entonces, hermanos, eso es mentira. Cristo pagó la deuda completa. Acá no dice que Cristo nos medio libertó, Él nos hizo libres en tiempo pasado, eso ya pasó. Nuestra libertad ya fue comprada, ya la deuda fue completamente pagada, no hay nada que tú y yo hayamos aportado ese día. Tú y yo no estuvimos ahí aportando nada. Lo único que aportamos nosotros, el saldo negativo, el pecado. La deuda que tuvo que pagar fue lo único que aportamos nosotros, hermano. Una deuda grande, impagable para cualquiera de nosotros. Nuestro aporte fue negativo. El único aporte positivo para nuestra liberación, nuestra salvación, nuestra justificación, lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, si Él ya pagó, entonces, ¿qué es andar en libertad? ¿Qué es ser hechos libres? Para ser libres, para andar en libertad. ¿Qué significa eso? Fuimos hechos libres, hermanos, de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, para ahora, como viene explicando Pablo a los Gálatas, ser adoptados, ser recibidos como hijos. Ya venía diciéndose a los Gálatas ahí en el capítulo 4, capítulo 3, que los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que son de la fe de Jesucristo. Los que no ponen su fe en la carne, sino en el Hijo de Dios. Entonces fuimos libres de un engaño. Porque, hermanos, en la antigüedad, ni alguien que era, porque también vimos esa figura, ni alguien que era perdonado por un juez y declarado inocente, ni alguien que era comprado como esclavo, era para ser declarado hijo. Era para ser adoptado de ninguna manera. Si eras perdonado, salías libre y ya, en un juicio. Y si eras comprado por alguien como esclavo, era para seguir siendo esclavo. Pero esto nunca había pasado. Fuimos perdonados y fuimos comprados para ser hechos hijos libres de Dios, para ser adoptados por el Señor, para no seguir en esclavitud, para ser hijos de la libre. También fuimos hechos libres para recibir una herencia. ¿A quién liberan de esclavitud para darle una herencia? Solo Cristo hizo eso. Una herencia de libertad, rica, abundante por medio de su Espíritu que hemos recibido, como arras de esa herencia, hermanos. Un anticipo de toda la libertad, de todas las riquezas que hay en Jesucristo. Fuimos libres para recibir esa herencia, esa promesa, esa bendición que solamente se encuentra en Jesucristo. Somos hechos libres para ya no andar en pecado, no para seguir en pecado, porque no fuimos libres para seguir en esclavitud. Fuimos hechos libres para andar en justicia, una justicia que nos es imputada, pero también una justicia que es trabajada en nosotros por su Espíritu, por su palabra, para llevarnos a una santificación progresiva. Un crecimiento a la imagen del Hijo de Dios. Una justicia que no es propia, sino que es la justicia de Dios, que es por medio de la fe del Hijo, en el Hijo. Como dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fuimos hechos libres, hermanos, para que volvamos a intentar cumplir la justicia por nosotros mismos, sino para que la justicia se cumpla en nosotros, por medio del Espíritu que hemos recibido. El Espíritu y libertad. Porque somos hechos libres, hermanos, para andar en libertad por su Espíritu. Y porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu es el Espíritu de libertad, hermano, no espíritu de volver a la esclavitud, de volver al temor. Y esto implícitamente nos recuerda varias cosas. Nos recuerda la libertad que tenemos
de entrar a la presencia del Padre. Antes no podíamos entrar al lugar, nadie podía entrar al lugar santísimo. Todavía estuvimos viendo un poco de tipología en la escuela de tesoros y ahí veíamos que cuando estaba, ahí dice el autor de los Hebreos que mientras estaba todavía el lugar santo en pie, lugar santo de lo que era la maqueta, la figura, que era el tabernáculo, era el templo, todos esos simbolismos estaban mostrando que todavía no había un acceso al lugar santo. El sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y todos esos simbolismos, y no sin sangre, dice, ¿no? Y no sin sangre. Pero el día que el Señor Jesucristo, hermanos, entró no en el tabernáculo hecho por manos de hombres, sino en el celestial, del cual es figura el que había hecho Moisés, con su propia sangre, nos declaró libres, hermanos, y ahora con libertad podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Tenemos libertad para acercarnos al Padre, tenemos libertad para tener comunión con el Creador de todas las cosas. Esa libertad no la había en la ley, hermanos. La ley siempre recordaba a los israelitas, purificados porque sois inmundos. No os podéis acercar porque estáis en pecado. Tenéis que hacer sacrificios hasta por si pecaron por error. Y no te diste cuenta, porque si entras sin eso vas a morir. No había libertad, hermanos, para entrar en la presencia de Dios. La ley traía muerte por causa del pecado. La ley traía un montón de esclavitud a la cual teníamos que estar una y otra vez sacrificando en rituales de purificación sin fin. Cada año ningún sacrificio era suficiente, ningún sacrificio podía borrar el pecado, ningún sacrificio podía darles libertad verdadera. Ellos conmemoraban libertad, incluso en el Cordero Pascual, pero no eran libres de entrar en la presencia del Dios Santo. Pero en Jesucristo, ahora somos aceptados y podemos entrar con toda libertad. También tenemos libertad ahora de nuestras conciencias. Nuestra conciencia ya no se ensucia que si hicimos este ritual, que si hicimos aquello, que si comí cerdo, que si comí un grillo, que si comí un gusano, que si comí un mono, ya nada de eso afecta a nuestra conciencia. Tal vez no te guste esas cosas, a mí no me gusta la morcilla, ya les he dicho, no me invita a comer morcilla. Pero esas cosas ya no afectan nuestra conciencia. Ahora tenemos una libertad de escoger ciertas cosas que en el Antiguo Testamento no había. Hay una libertad de conciencia porque ya tampoco estamos acusados constantemente por la ley, por el diablo, por nosotros mismos. Hay una libertad, como veíamos, que Pablo lo usaba ¿para qué? Para servir a otros. En el Antiguo Testamento no todos podían servir tampoco. Y solo algunos podían servir, y solamente se había purificado, y solamente se había presentado el sacrificio, y estaban ahí en un sistema donde había una libertad de servicio. Ahora en Jesucristo, aunque no podemos servir de manera liviana, eso no ha cambiado, de cualquier manera, ahora somos libres para ofrecer esa libertad que nos ha dado para ser, como habíamos visto en Pablo, para servir a otros. Como Pablo había usado su libertad para servir a los Gálatas. Le había hecho libre en su conciencia, y entonces él ahora podía comer con los gentiles, podía estar con los gentiles, hablar con los gentiles, entrar en casa de gentiles, cosas que cuando estaba en la esclavitud de la ley no podía hacer. Entonces fue liberado para poder servir, y nosotros también, y los Gálatas. Los gentiles ni podían servir a Dios, hermanos, estaba prohibido. No había nada que pudieran hacer ellos en el templo, en el lugar santo, ni santísimo, ni en el atrio, nada. Nada. Pero ahora podían servir al Señor. Y nosotros también. Fue una libertad, hermanos, que tenemos en el Espíritu. Y como vamos a ver más adelante, esa libertad no es para cualquier cosa. Es una libertad que nos permite ahora llevar el fruto del Espíritu. Una libertad que nos capacita para vivir una vida en el Espíritu. Una vida que el hombre natural está incapacitado para vivir, que un esclavo de la carne y del diablo no puede experimentar. Cuarto punto, vamos viendo 3. Listo, para libertad fuimos hechos libres, fue que Cristo nos hizo libres. Entonces, como ya fuimos hechos libres por Cristo y antes éramos esclavos, Pablo dice en este momento, permaneced firmes. No solamente fuimos hechos libres, ahora hay que permanecer con firmeza en esa libertad. Tenemos que mantenernos en libertad. Ahora, cuando empezamos a estudiar la epístola, hermanos, veíamos que Pablo hablaba a los Gálatas, que estaba como hablando de los Gálatas como aquellos que estaban como pensando en salirse de las filas de la milicia del Señor Jesucristo, para abandonarlas y pasarse al bando enemigo. Esa es la figura que veíamos al principio de nuestro estudio de la epístola.
Ellos estaban como traicionando la lealtad a su Señor. Ellos habían comenzado con Cristo y lo estaban dejando a Cristo. Habían comenzado bien, pero habían sido fascinados por esta falsa doctrina judaizante. Y se estaban alejando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a un falso evangelio. Entonces no estaban permaneciendo firmes. Ahora Pablo recuerda, ustedes ya fueron hechos libres. Así que usted, en vez de estarse pensando en pasar al bando enemigo, a un falso evangelio, a las mentiras de los falsos maestros judaizantes, usted tiene que permanecer en la libertad con que Cristo los hizo libres. Ahora Pablo va a exhortar, no abandonen las filas del Señor Jesucristo, permanezcan firmes. Es como la imagen de un soldado, hermanos, que está en medio de una batalla que arrecia y no abandona su posición, sino que la defiende sin retroceder. Y agrega nuestro hermano William Hendriksen, que en lugar de huir, ofrece una fuerte resistencia al enemigo y lo vence. Esa es la idea de permanecer firmes. Ahora, no estamos aquí hablando de estar firmes como que nosotros estamos en una batalla para ganar la libertad, porque ya hablamos que Cristo ya la ganó. Por eso Pablo nos dice, adelante que vamos a conquistar nuestra libertad este año 2021. Usted va a conquistar su libertad financiera, usted va a conquistar a su hijo que está en la droga. No, eso no es lo que está aquí hablando Pablo. Usted va a conquistar su libertad. Cristo ya conquistó la libertad. Ella nos hizo libres para andar en libertad. Ahora, ¿qué nos llama? Todo es la palabra en este día. ¿Qué llamaba Pablo a los Gálatas? Ya son libres, nacieron de la libre, son herederos de las promesas, verdaderos hijos de Abraham por la fe, hijos de la Jerusalén la celestial, libres de toda maldición. Ya Dios no hace diferencia entre ustedes, los judíos, los esclavos, los libres, ya no hay eso. Hombre, mujer en Cristo. Él no hizo acepción de personas. Simplemente tienen que permanecer en eso que Él ganó para ustedes. En eso es lo que tenemos que permanecer, hermanos. No como un soldado que se busca ganar la libertad, sino que permanece firme en ella. Pero recordemos, hermanos, que Pablo ve la libertad cristiana no como algo que se gana por uno mismo, sino como algo que Cristo ha ganado por nosotros. Por lo cual Pablo no dice, ganad vuestra libertad. Pablo ve la libertad cristiana como un logro de Cristo, entregado a su pueblo, por lo cual Él puede permanecer en ella. Ahora, los gálatas, hermanos, habían sido libertados de su pasado pagano, esclavitud a ídolos, a pecados, liberados de los rudimentos de este mundo, porque parece que no tienen que volver a esos rudimentos, pero estaban dejando la libertad otorgada por Cristo por la baratija de la esclavitud del legalismo. Por eso esta exhortación de Pablo, es como si Él les dijera, ya fuisteis libres por Cristo Jesús, nuestro Señor, que tuvo la victoria en la cruz. Ahora permanezcan firmes en esa posición de libertad. No tenemos que ir a arrebatarle al diablo nada, hermanos. Aún dice que hay que arrebatarle al diablo nuestra libertad, la libertad de nuestra nación, la libertad de mi hijo. Hermanos, Cristo ya tuvo toda la libertad que necesitamos. No hay más libertad que la que Cristo ya ofrece, hermanos, por medio de su evangelio. Porque cuando el cristiano nace de nuevo, como decíamos, nace como un hombre libre en Cristo. Pero un hombre libre que ahora tiene que aprender a permanecer en esa libertad. Como dice nuestro hermano Hernández Díaz López, no podemos tener la mentalidad del hijo pródigo, que pensaba que podía estar como esclavo en la casa de su padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él decía, bueno, yo estoy aquí, quisiera comer la comida de los cerdos, así parafraseándolo, pero ya sé lo que voy a hacer. Allá en la casa de mi padre, incluso los esclavos comen mejor que yo, incluso los siervos. Voy a volver a casa de mi padre, yo he pecado contra el cielo, contra Dios, contra ti, recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre no tiene esa mentalidad, hermanos. Ni tampoco nuestro Padre Celestial tiene la mentalidad de que estemos como esclavos en su casa. De que estemos otra vez sujetos a la ley de esclavitud, siendo ya hijos de Dios. Entonces, qué interesante esta figura que fue nuestro hermano. Porque los gálatas querían, siendo ya cristianos, permanecer esclavos, siendo ya hijos. Y así muchos hoy en día, hermanos. En la propia casa del Padre, en medio del pueblo de Dios, todavía pensando que qué voy a hacer porque esta semana me porté mal para que Dios me perdone. Qué buena obra voy a hacer para comprarme la salvación de mi Padre, el amor de mi Padre. Y fue una mentalidad errónea. El Señor no va a aceptarnos en su casa con esa mentalidad. Él va a agarrarnos, va a levantarnos, nos da ropas nuevas, nos pone un anillo en el dedo y nos recibe como hijos. Y celebra nuestro regreso si hemos estado en pecado, si hemos estado en cautiverio, si hemos dejado nuestra libertad pero nos hemos arrepentido. Él no nos dice, bueno,
Ya, listo, eras libre, pecaste, ahora te recibo, pero como esclavo. Dios no hace eso con nosotros. Tenemos que permanecer en esa libertad porque Dios quiere que permanezca, porque Dios nos hizo libres para permanecer en libertad. Somos hijos, ahora somos herederos, hijos de la libre, para andar y permanecer en la libertad en la casa del Padre. Pero la mentalidad judaizante era abandonar esta libertad para andar nuevamente en esclavitud. De hecho, una exhortación de Pablo, como la que él está haciendo aquí a los Gálatas, de permanecer firmes en la libertad, nos habla de que hay que permanecer alertas, hermano. ¿Por qué? Porque listo, Cristo nos dio la libertad, pero si hay que estar firmes, es porque nos pueden volver a esclavizar, hermanos. Nos pueden volver a esclavizar. No porque la libertad de Cristo no sea suficiente, sino que podemos caer en el mismo error de los Gálatas, de voluntariamente vendernos como esclavos, siendo libres. Vendernos como esclavos al pecado, vendernos como esclavos a la corriente de este mundo, al maligno, pero también a las obras de la ley y a una falsa religión de obras. Hay un peligro grande, hermanos. Por eso Pablo hace esta advertencia. Permanezcan firmes. Esté firme, mire que no caiga. Esa firmeza con que Cristo lo ha hecho libre. Quinto, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Para Pablo, quiere estar firmes, no volverse a estar en yugo de esclavitud. No debemos volver a ese yugo de buscar la salvación por nuestras propias obras. Si los gálatas no permanecían firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres, iban a volver a la esclavitud. Y Pablo veía ese pecado. Veía que entre ellos había unos buenos esclavistas judaizantes que los querían engañar, meter ahí en sus galeras y llevarlos cautivos de vuelta a la ley de Moisés para justificarse. Y Pablo no quería permitir esto. Dijo, estén firmes, porque los quieren esclavizar, les quieren volver a poner el yugo en el cuello. Ya no eran los ídolos, ahora era la ley el método para esclavizarlos. Los falsos maestros judaizantes procuraban despojar de su libertad en Cristo a los insensatos gálatas, los gálatas distraídos, para llevarlos nuevamente a la esclavitud de la ley, del evangelio de las buenas obras, el falso evangelio del legalismo. La gracia libertadora, pero sumándole una carga bien pesada. Entonces los judaizantes querían que pareciera que el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio de la gracia que justifica al pecador, por gracia solamente por la fe en Cristo, es peligroso, es subversivo, que lleva a los hombres a pecar, al libertinaje, y que el único remedio para esto, como decíamos al principio, decían los judaizantes, es que tenemos que sumarle ley, tenemos que sumarle obras. Este es el único antídoto, Pablo. Un poco de gracia, pero un poco de mandamientos. La cena del Señor que nos recuerda que Él murió por nosotros, pero también sumémosle el Shabbat. Guardemos el Shabbat también, porque sí, acordémonos la gracia por medio de Cristo, pero también acordémonos que hay que guardar el día de reposo, que hay que hacer esto. Ese era el antídoto según los judaizantes. Esa era la solución para el posible libertinaje que podía traer, según ellos, la gracia de Dios. Pero realmente, hermanos, lo que todo esto deja al descubierto es que el evangelio de la gracia es el único mensaje de emancipación y libertad verdaderos, que los gálatas podían recibir y como creyentes habían recibido y podía mantenerlos firmes en libertad, para que no volvieran de regreso a la esclavitud, a ese peligro latente. Porque, hermano, el legalismo que lleva a los hombres los lleva nuevamente a prisión, a desesperanza, a esclavitud. Eso es lo que hace el legalismo, hermano. Hoy en día el legalismo no siempre viene con tinte judaizante. Hay muchas formas de legalismo en el pueblo de Dios que podemos inventar. Pero Pablo hace la claridad, hermanos, que había un peligro. Había un peligro real para los gálatas de volverse a la ley, de volver a un yugo de esclavitud. Ahora, hermanos, hablando del yugo, ahí tenemos que aclarar que puede haber dos tipos de yugo. No todo yugo es malo, no todo yugo es bueno. El yugo de esclavitud. Hay un yugo, hermanos, que cuando yo estuve leyendo en la Biblia, donde aparece yugo por todos lados. Y la mayoría de las veces yugo aparece como un sinónimo de prisioneros, de hombres esclavizados, usado para castigar, para humillar, para transportar esclavos, o a Israel cuando fue cautivo, llevado a Babilonia. Dios había advertido por medio de Jeremías, van a venir con yugo de hierro, se los van a poner en el cuello y los van a llevar cautivos a ustedes, a vuestros hijos, a vuestros príncipes. Era para retener a los prisioneros. Entonces,
Cuando Pablo habla de comparar el volverse a la ley con el yugo, Pablo hace referencia a este tipo de yugo. Un yugo que nos esclaviza, oprime, humilla. La ley, hermano, no exalta a nadie. Hermano, eso es lo gracioso, hermanos, o triste. Porque gente quiere estar orgulloso de que ellos guardan las obras de la ley, pero la propia ley dice, usted no guarda la ley. La propia ley los acusa y dice, usted no guarda. Es un yugo que ellos se lo ponen queriendo agradarse a sí mismos, queriendo supuestamente agradar a Dios, pero el mismo yugo que ellos se ponen los acusa y los humilla. ¿Usted nunca le ha pasado eso, hermano? A mí me ha pasado muchas veces. Que a veces usted en la semana dice, hice tal buena obra. Y uno como que quiere levantar el pecho, hermano, porque es que yo hice eso, que yo soy mejor que los otros. Hermano, y enseguida usted peca, hermano. Y ahí viene, humillado. Así que usted es bueno por lo que usted hace. No, usted no es bueno por lo que usted hace, hermano. Usted no es bueno ni yo soy bueno. Somos solamente recibidos por gracia. Solo por el Señor Jesucristo. Pero algunos que todavía insisten en quererse poner ese yugo. Si no permanecemos firmes en la verdad, en la libertad con que el Hijo de Dios nos ha hecho libres, nuevamente vamos a caer bajo ese yugo. El yugo de poner nuestra esperanza en las propias obras nuestras. El yugo de vivir queriendo alcanzar por medio de la ley una justicia que nos escurre. Un yugo donde los judíos aún permanecen hasta el día de hoy. Hermanos, Pedro en el concilio de Jerusalén, si me acompañan solo un momento, sin perder ahí Gálatas, en Hechos 15:10. Miren cómo hasta Pedro, un judío, aparte del apóstol Pablo, pensaba de la misma manera acerca de volverse a la ley o poner la ley sobre los gentiles. Recordemos este contexto, estamos en el concilio de Jerusalén, que aquí ya lo estudiamos en esta epístola, que se estaba discutiendo si realmente el evangelio que Pablo era el mismo que los apóstoles predicaban y si Pablo estaba predicando un falso evangelio entre los gentiles. Entonces Pablo subió a Jerusalén con otros hermanos, incluido con Tito, que no fue obligado por los apóstoles a circuncidarse, para defender el evangelio que él predicaba entre los gentiles, para no haber corrido en vano, para que no hubiera tropiezo para los hermanos. Y en esta argumentación Pedro también habla, y él recuerda cómo Dios aceptó a Cornelio, cómo Dios no hizo acepción de personas con los gentiles, que los justificó de la misma manera solamente por la fe en Jesucristo. Y acerca de volver a la ley, miren lo que dice Pedro. Ahora pues, aquellos judaizantes que querían imponer la ley, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, hermanos, que volverse al yugo de la ley como medio para justificarnos y perfeccionarnos a nosotros mismos es ponernos bajo un yugo insoportable. Un yugo que ni los judíos mismos, hermanos, podían soportar. Pedro, un judío que tal vez había guardado la ley la mayoría de su vida o procurado guardarla, decía, un yugo que ni nosotros podemos cargar. O sea, ni un judío, hermanos, con la sangre de Abraham circuncidado al 8º día, como también lo era Pablo, que ya hemos visto su currículum, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, benjamita de benjamitas, más celoso de la ley que cualquiera. No, hasta para un judío como Pedro y para Pablo era un yugo imposible de cargar, imposible de llevar. Pero hay otro yugo, hermanos, diferente, que sí es para el libre, para el cristiano. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesús, el yugo de los libres en Jesucristo es diferente al yugo de la ley. No es el mismo yugo. El yugo de la ley es insoportable, imposible de cargar. A mí siempre cuando pienso en la ley, hermano, me viene a mí la imagen de peregrino, ¿no? Del progreso del peregrino, ahí con la mochila cargada, queriendo subir ahí el monte Sinaí, monte de la ley, y no podía con ese yugo en su espalda que él cargaba, con toda esa maleta de sus pecados, que solamente se acrecentaba mientras más se acercaba a la ley, más le crecía aquella carga. Y así es aquellos que llevan el yugo de la ley, más le va a crecer en la espalda, hermano, la opresión, la esclavitud, su conciencia pesada y acusándolo. Pero el yugo de Cristo no es así. En contraste con volverse la ley, lo cual Pablo compara con regresar al yugo de esclavitud,
el yugo de Cristo es fácil y su carga no es difícil, es ligera, es suave. La palabra fácil es krestos en griego. Significa primeramente adecuado para su uso. Este es un yugo que sí sirve, hermano. Primeramente dice que es adecuado, capaz de ser usado, no como el de los judaizantes, que no se podía usar. Y de ahí también significa que es bueno, virtuoso, gentil, placentero, en contraste con lo duro, brusco o amargo. Y cito el diccionario Bain, griego. ¿Qué diferencia el yugo de Cristo? Aquí esas palabras insoportable, difícil, pesado no aparecen. Como sinónimo de esta carga fácil. Este yugo de Cristo es bueno, virtuoso, gentil, placentero. Yugo diferente, ¿no? O el yugo de Cristo es libertador y su carga es ligera, es fácil de llevar. La ley externa dice, no hagas eso. Haz esto y vivirás. Pero no tiene la capacidad de darte la vitalidad para poder obedecerla. No puede impartirte vida para que puedas cumplirla. Solo puede decirte, haz esto, pero la ley no puede mover un dedo para ayudarte a mover esa carga. Recordemos cómo eran los fariseos. Jesús lo describe allá en Mateo 23. Ponían cargas sobre los demás que ni ellos querían llevar. Porque hasta para los propios fariseos, las cargas que ellos inventaban, que le sumaban a la ley, eran un yugo pesado. Un yugo terrible. Que querían cargar sobre otros, pero ni un dedo movían. Pero así mismo la ley tampoco va a mover un dedo para ayudarte a llevarla, hermano. El único que nos capacita para vivir la vida cristiana es Jesucristo mismo. Él nos capacita para obedecer. Ahora sí vamos a leer Romanos 8, del versículo 1 al 4. Ya leímos el 4 antes, pero vale la pena leer esta porción. Porque en Romanos 7, Pablo viene hablando de varias leyes, ¿no? Él habla de la ley como la ley de Dios, que solamente le mostraba a Pablo que aunque él deseaba vivirla, él no podía cumplirla. Había otra ley que también descubría, la ley de su mente. Con su mente, él amaba la ley, se deleitaba en la ley, pero luego estaba la ley del pecado. Por más que él se deleitaba en la ley y él quería vivir la ley de Dios, él encontraba que había una ley más fuerte en sus miembros, que lo llevaba a pecar. Y dice, miserable de mí, ¿quién me hará libre de este cuerpo de muerte? ¿Quién me liberará? ¿Quién me va a emancipar? ¿Quién será mi libertador? Y entonces él da gracias a Cristo Jesús. Él da gracias a Cristo Jesús porque Cristo Jesús es el que hizo libre al apóstol Pablo. Hizo libre a los Gálatas y que nos da libre a nosotros. Y aquí viene entonces otra ley. Ahora dice aquí, ahora pues ya siendo libertados por Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que están en las obras de la ley, sino en Cristo. Los que andan conforme a sus obras, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, ahora el creyente tiene al Espíritu morando en él. Y hay una ley superior que ahora mora en él, la ley de la vida del Espíritu de Cristo, que lo libera, dice, de la ley, del pecado y de la muerte. La ley del pecado, la que veníamos diciendo, el hombre no dejaba de pecar, amaba el pecado. Por más buenas intenciones que tuviera, seguía pecando. Y la ley de la muerte, porque la ley de Dios, por causa del pecado, nos declaraba culpables y reos de muerte. Entonces, tanto de la condenación que la ley de Dios traía sobre nosotros, como del pecado que nos tenía esclavizados y subyugados, la ley de la vida del Espíritu de Cristo en nosotros nos ha hecho libres. ¿Libres pero para qué? ¿Para andar en la carne? No, dice para andar en el Espíritu, conforme al Espíritu de Dios. Ese es el yugo de Cristo. Una ley superior, hermanos. Una ley que nos liberta. No deja, porque recordemos que Pablo dijo que no andaba, aunque él vivía como entre los que no tenían ley, como si no tuviera ley, él no estaba sin la ley de Cristo. Esa ley de Cristo, esa ley del Espíritu que nos capacita, hermanos. Es una ley positiva. Una ley que porque la ley antigua era prohibitiva. No hagas y haz esto. Pero nada que te ayuda para cumplirlo o para no hacerlo.
La ley de Cristo, la vida de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo en ti, es una ley que te da vida, te imparte vida para vivir la voluntad de Dios. Es completamente diferente a la ley de Moisés. Es una ley de vida en Cristo, en su Espíritu. Por la cual ahora somos libres del pecado, libres de la condenación, libres de la rebeldía en la que vivíamos. Ahora estamos en otro yugo. Ese yugo se llama la ley del Espíritu, que como un poder interior, no exterior como la ley de Moisés, sino interior, nos imparte vida. Vida para vivir la libertad que solamente se puede vivir en Cristo Jesús. Y eso nos lleva, hermanos, a las aplicaciones finales, ya para ir terminando. Entonces, hermanos, viendo todo este panorama que vemos, todo lo que Pablo aquí está enseñando, hay varias cosas en las que estuve reflexionando y creo que nos pueden ayudar para hacer una aplicación, porque listo, tal vez nosotros no estamos en un contexto tan judaizante, aunque sí sabemos que en nuestros días, pues, tiene un nuevo auge, y que tal vez muchos de los que escuchen esta enseñanza luego en YouTube, pues, se puedan identificar más. Pero hay muchas, como hablábamos en un momento, hay muchas formas de caer de la firmeza de la libertad. El primer hombre y la primera mujer, hermanos, fueron creados libres, en libertad, para andar en libertad, por Dios. Pero no permanecieron firmes en esa libertad, ¿no? Muy pronto ellos dieron a la tentación de una falsa promesa hecha por la serpiente, por el diablo, que era como que le estuviera diciendo, ustedes no son de verdaderamente libres. Te va a hacer como si le estuviera diciendo, ¿te van a ser libres? ¿Cuándo? Si comen ese fruto van a conocer el bien y el mal como Dios, van a ser como Dios, van a ser realmente libres. Y era una mentira, una falsa promesa, que realmente ¿a qué los llevó a Adán y a Eva? A perder su libertad, a caer en esclavitud. Se rebelaron contra Dios, dejaron su libertad y fueron hechos esclavos. Y no solo ellos, sino sus hijos y sus generaciones fueron esclavizadas, hermanos, por milenios. Cautivos, hasta que llegó el Señor Jesucristo, nuestro libertador, a romper los grillos, las cadenas, el yugo de esclavitud de todo aquel que pone su fe en Él. Hacer a los hombres realmente libres, a todos los que realmente desean la verdadera libertad. No libertad para pecar y hacer lo que quieran, sino libertad de poder vivir realmente para Dios. Entonces Adán y Eva no entendieron, hermanos, y muchos tampoco entienden hoy en día. Ellos no entendían que estaban en medio de un conflicto. ¿Tú lo entiendes? Tú sabes, hermano, que estamos en medio de un conflicto, estamos en medio de una guerra, una batalla. Pablo usa esos términos militares porque él piensa que estamos en una guerra. Estás firme como un soldado, ¿por qué? Porque hay una guerra, hermanos. Hay una guerra donde nos quiere hacer caer de nuestra firmeza en la libertad de Cristo. El rey David tampoco entendió que estaba en tiempo de guerra. Y no fue a la guerra, se quedó en el palacio a disfrutar ahí, se acomodó, se deleitó sus ojos con el pecado, con la lascivia y terminó pecando, adulterando con la mujer de su prójimo y mandando a matar a su prójimo, asesinándolo de cierta manera. Él no entendía que era tiempo de guerra y bajó la guardia. Él no veló sobre sus deseos engañosos de su corazón. ¿Tú estás velando? ¿Sabes que estamos en tiempos peligrosos, tiempo de guerra, hermano? La exhortación de la palabra de Dios es como hacer centinelas, hermanos, en medio de una batalla. Porque el enemigo puede venir en cualquier momento, es para mantener una posición, para tocar la trompeta, dar la voz de alarma al divisar al enemigo que se acerca. Usted no puede ver al enemigo venir, hermano, y tranquilo y abrazarlo y decirle, bienvenido, mi hermano, dígame qué es lo que tiene que enseñarme, que yo también le enseño. Y yo enseño, usted me enseña y todo bien. Eso es falsa humildad, hermano. La herejía no tiene nada que enseñarnos a nosotros. Si usted quiere aprender sobre herejía, aprenda para combatirla, no para otras cosas. Usted tiene que estar atento como un centinela. Usted no puede ser ingenuo, hermano. No puede estar charlando con el enemigo así como todo amigable. Estamos en una batalla. Pablo no era amigable con los enemigos. Acuérdate que lo llama falsos hermanos, perros. Lo llamaba allá con los filipenses. Acordémonos que Ismael va a perseguir a Isaac, hermano. Por más que parezcamos hermanos, no eran hermanos ellos tampoco nosotros, de los falsos maestros. Los gálatas no estaban viendo el peligro en el que ellos estaban de perder su libertad. Por lo tanto, hay que prender la voz de alarma y advertirles, igual que los filipenses, ¡cuidado! ¡Cuidado! Ellos no estaban todos firmes ante las artimañas del enemigo que estaban infiltrando entre ellos y los quería volver a encadenar.
Y nosotros, hermanos, también estamos bajo asedio enemigo. Tenemos enemigos en nuestra propia carne que quieren arrebatarnos la libertad, enemigos en los medios de comunicación y audiovisuales, enemigos en el legalismo, enemigos en el libertinaje, enemigos en la educación del mundo, enemigos en la calle, enemigos en el trabajo, enemigos hasta en la iglesia, infiltrados, como lo tenían los Gálatas. Y están listos para asaltarnos en cualquier momento, hermanos, y llevarnos nuevamente a la esclavitud. Piensen en el legalismo que vemos en nuestros días en tantos hermanos. Unos queriendo vivir como judíos, volviéndose a la sombra de la ley que realmente apunta a Jesucristo y a la libertad que estaba prometida. Otros inventando leyes, tradiciones de hombres tales como: no tomes eso, no comas aquello, no uses pantalón, sino una falda hasta el tobillo, no uses maquillaje, no uses aretes, una corbata como el hermano Alberto porque no es un hombre santo. No se lo inventen, hermano. Hay gente que en lugares donde si no usas corbata no puedes ni entrar a la reunión, ni tomar la cena. Me digo por mi corbata, hermano. Pero sí, hermanos. Legalismo, o sea, para inventar cosas, hermanos, somos re buenos. Somos muy buenos. Somos malos para poder cumplir porque es un yugo pesado que nadie puede llevar. Pero sí, hermano, hay mucho legalismo. Piensen los adventistas que viven en la opresión de una falsa religión de hombres. Yo creo que la hermana Diana les puede contar bastante sus experiencias conociendo a ellos. Yo también confío mucho de adventistas, me viene una esclavitud. Y luego uno descubre, ¿saben qué? Que aunque predican muchos que hay que guardar la ley, ellos mismos no la quieren guardar. Vaya a visitar un adventista el día sábado. Fue un poco lo de ellos lo que pueden soportar su propio yugo de lo que ellos mismos inventan, hermano. Bien difícil. Piensen en cualquier religión que el hombre invente y usted va a hallar esclavitud. Solo piensen en los miles de presos y esclavos de supersticiones en supuestas iglesias en nuestros días. Tirando sus dineros en pactos, en aguas benditas, en unciones de todo tipo, en falsas profecías. Hermanos, nosotros estamos en medio de una tempestad de vientos huracanados, de falsas doctrinas, torrentes impetuosos de iniquidad, de maldad, que amenazan con arremeter contra nuestra libertad en Cristo. Y nosotros tenemos que permanecer firmes. Cuando nuestro hermano Warren Wiersbe, él ilustra esto como un árbol, que no solo usa las raíces, hermanos, para sostenerse en medio de una tormenta, sino también para nutrirse y alimentarse. Hermanos, eso de estar firmes tiene un doble propósito. Uno, estar vigilando, no ceder ante las tentaciones, falsas doctrinas, engaños que se quieren introducir. Pero hermanos, nosotros solamente defendiéndonos no vamos a permanecer firmes. Un soldado que está todo el día luchando pero no come, ¿cuánto tiempo va a estar en pie? No mucho, hermano. Va a caer pronto en medio de la batalla. Necesita suministros. Nosotros tenemos que aferrarnos a la libertad por medio de aferrarnos a nuestro libertador y a la palabra de libertad que hemos recibido. Pablo cree que ellos se aferran, hermanos, al evangelio. Por medio del evangelio fuimos libertados. Por medio de comprender y permanecer en el evangelio, también nos mantenemos libres. Libres. Muchas veces cuando un cristiano carece de firmeza es porque a veces carece de estas raíces. No conoce bien el evangelio. Cualquiera viene y le come el cuento, lo engaña, le miente y le creen. Viene un jueves antes y te dice, guarda el Shabbat. Y tú dices, uy, qué dicha, qué alegría. Claro, yo creo que lo leí en una parte de la Biblia, hay que guardar el día de reposo, claro, el cuarto mandamiento. ¿Sabe por qué muchos cristianos dicen eso, hermanos, cuando vienen con esas mentiras? Porque no conocen el evangelio, no conocen sus Biblias, no saben lo que dice la palabra de Dios. Viene otro diciendo, tenemos libertad para reunirnos de cualquier manera. Venga mañana acá, esté con nosotros. Y no tiene ningún compromiso, hoy aquí, mañana allá, y son turistas. Se pasan en congregación, porque aquí hay libertad, hermano, en el Espíritu. Y fue otra tradición que nos inventamos. Viene otro y dice, yo sé que estoy en pecado, pero yo siento libertad de participar de la cena, yo siento libertad de tener un ministerio, yo siento libertad de esto, y están engañados, hermanos. Creen que el ministerio los va a justificar delante de Dios, que sus propias obras lo va a hacer delante de Dios. Y así sucesivamente podemos inventar un montón de cosas. Y tú lo estás haciendo, estás viviendo una vida de libertinaje siendo hijo de Dios. Estás creciendo en el carácter de Cristo, estás creciendo en el amor, el servicio al prójimo, estás creciendo en la consagración, en entrega, te estás alimentando la palabra de Dios, estás invirtiendo en tiempo de oración, en tiempo de comunión con los hermanos, en tiempo en la palabra, tiempo de estudio.
porque otros hace tiempo ya han perdido su libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Pero lo que viene haciendo Pablo, hermanos, es derrumbando los falsos argumentos judaizantes. Pablo quiere volver a plantar los Gálatas en el Evangelio que les había predicado en un principio, el Evangelio por el cual ellos habían sido justificados y libertados. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo tiene una convicción enraizada en el Evangelio que él predicaba. ¿Qué tan convencido estás tú del Evangelio que te han predicado? ¿Lo conoces? ¿Te alimentas de él? ¿Crees en el conocimiento de Dios? ¿O todavía lo único que conoces del Evangelio es Juan 3:16? Y más nada. Tenemos que conocer el Evangelio de una manera profunda. Porque cuando no conocemos bien el Evangelio, es fácil que seamos engañados, fácil que no permanezcamos firmes, que hayan huecos doctrinales donde el enemigo pueda meterse para derrumbar las murallas y llevarnos cautivos. ¿Tienes convicciones firmes en el Evangelio para permanecer firme en medio de la tempestad? Si te quedaras solamente tú aquí solo, hermano, y fuimos llevar a todos por diversas formas, podría llevarnos, a que huyamos, que escapemos, que tú quedes solo. ¿Tenías suficiente convicción en el Evangelio para no ceder a las mentiras del mundo, no volverte al catolicismo, no volverte al judaísmo, no volverte a las religiones falsas de este mundo, al materialismo, a tu pecado? ¿Hay suficiente convicción en tu vida, suficiente conocimiento del Evangelio para mantenerte firme en libertad mientras eres embestido por todas las mentiras de este mundo? Porque muchos, incluso nuestros jóvenes, cuando van a la universidad, justamente porque creemos que conocen el Evangelio, dicen, no, yo voy firme. Y muchos terminan ahí perdiendo su fe. Y no permanecen firmes. Y otros sí. ¿Qué diferencia a los dos jóvenes? La misma universidad. Que uno tenía convicciones enraizadas en el Evangelio que había creído y el otro no. Esa es la diferencia, hermano. Tenemos que estar listos para la batalla. Recordemos lo que hemos venido estudiando. Como Pablo era un hombre libre que se presenta a sí mismo como ejemplo de libertad en Cristo Jesús. Tomemos ese yugo, esa vida del Señor Jesús que es fácil de llevar. Tomemos su espíritu, permanezcamos firmes en libertad y ya no nos volvamos más a la vieja vida, a la esclavitud de la que ya el Señor nos libertó. Oremos y demos gracias al Señor por esa libertad con que nos ha hecho libres.